Eh, Profesora, me presento, mi nombre es Jorge Iván Ocampo, mi compañero Germán Urrego. Eh, vamos a realizar el video del taller número 2. Ya me corresponde el diseño de pavimentos flexibles. Vamos a iniciar con la metodología ASHO 93, la cual ya traemos datos de entrada de la actividad 1, teniendo en cuenta de que es una vía principal, es una vía nueva. Tenemos un nivel de confianza del 95%. Eso nos corresponde a una desviación estándar de menos 1.645. El error normal combinado es igual a 0.45. Teniendo en cuenta que es una construcción nueva. Eh, el índice de servicialidad lo hallamos en 2.2. Módulo resiliente, teniendo en cuenta que el CBR en 4.5% nos da una equivalencia a 6.7 KSI. Ya llegando a los nomogramas, ya con los datos de entrada, podemos ubicar el número estructural, sugerido, eh, que equivale a 4.7. Eh, Realizamos el cálculo con el programa de la ecuación H93 y efectivamente estamos en los cálculos correctos. Eh, nos, Nos guiamos por la cartilla de la envía ya, nos vamos para el cálculo del número estructural efectivo de acuerdo a la cartilla del envías. Eh, Aquí tenemos en cuenta eh, nuestro coeficiente de la mezcla en caliente. Ya tenemos nuestro dato de entrada de una temperatura MAP de 28.34, que esto nos ubica en este rango, entre 20 grados y 30. ¿Qué quiere decir? Que nuestro coeficiente de la mezcla en caliente nos corresponde a 0.30. Eh, y con nuestra guía de la cartilla del envías, eh, ya tenemos que para nuestra base granular, nuestro coeficiente corresponde a 0.14 y nuestra subbase granular a 0.12. Los coeficientes de drenaje. Nuestras precipitaciones anuales al corresponder a menos de 2000 las tenemos en 1220.9. También es un dato que viene de la actividad 1. Nos indica de que nuestro coeficiente de drenaje es 1. Ya continuamos con el cálculo de los números estructurales para cada capa de nuestra estructura de pavimento. Hacemos la comprobación con nuestro programa de la ASHO 93 y efectivamente, y aquí tenemos un resumen, tenemos el consolidado de nuestros cálculos, de nuestros números estructurales. Acá ubicamos las fórmulas de procedimiento a seguir. Eh, ya teniendo en cuenta nuestros cálculos, realizamos esta tabla, lo modelamos en Excel. Podemos ubicar nuestra carpeta asfáltica ya 24 centímetros, nuestra base granular con 12 y nuestra subbase granular con 26. Ya observando que tenemos un espesor mínimo de la base granular de 6 pulgadas, equivale a 7.5 centímetros, lo recalculamos y lo variamos disminuyendo el espesor de la subbase granular, eh, que es la única que se nos permite reducir su espesor.
Bueno, acá continuamos con esa metodología Shell. eh, eh, Asumimos temperaturas, perdón. Ya aquí nuestro nomograma. Preferimos pues realizarlo por el cálculo con las ecuaciones, eh, ya que pues, es mucho más exacto que la visibilidad de la imagen. Eh, Continuamos con la lectura de los nomogramas, con las temperaturas asumidas. Entonces acá ubicamos nuestro módulo de rigidez del asfalto en 5 por 10 a la 6 y nuestro metro cuadrado, que es el módulo de rigidez del asfalto. Aquí, aquí tenemos, contamos con los porcentajes de diseño. eh, Ubicamos unos diseños de una planta en Neiva, que entonces su diseño más cercano es el de 5.5. Asimismo asumimos nuestras cantidades, los porcentajes de asfalto y de agregados, que equivalen a de asfalto de 12.8 y de agregados a 82.2. Continuamos con nuestra lectura de nomogramas y acá ya ubicamos lo que es nuestro diseño de la mezcla. Tenemos en cuenta de que nuestra curva se acerca más al S1, entonces este es nuestro primer valor a tener en cuenta. Aquí ya vemos que eh, nuestro tránsito de diseño se encuentra más cercano a la curva 1, pues por lo tanto eh, nuestro, nuestro siguiente Nuestro siguiente valor asumido, el primero es S1 y el segundo va a ser F1. Se queda de acuerdo al diseño de la mezcla asfáltica para el método Marshall. La penetración que tenemos en cuenta se encuentra entre 60 y 70, entonces la asumimos y la clasificamos como 50. Eso quiere decir de que nuestro código de mezcla se va a definir como S1, F1, 50. Continuamos con nuestro diseño de estructura de pavimentos. Acá ya tenemos los datos iniciales del trabajo 1. Ya acá, coincidentemente, nuestro WMAT nos coincide en 28 grados. Continuamos con nuestro cálculo de los espesores por capas. Entonces acá tenemos, acá nos da la capa asfáltica, nos da 5.8 centímetros, pero entonces teniendo en cuenta la norma, la norma nos pide 3.5 pulgadas, que equivalen a 9 centímetros. Entonces debemos hacer el cálculo, llevarla a 9 centímetros y recalcular las demás capas. Eso nos da una alternativa de diseño de método Shell de 9 centímetros para la capa asfáltica, 16 centímetros para la base granular y 27 centímetros para la subbase granular. Eh, ya para la guía de diseño de pavimentos flexibles del INVIES, tenemos que ubicar nuestra región por su temperatura y por su precipitación media anual, que ya como lo hemos visto en los cálculos anteriores, nos encontramos entre 20 y 30. Eso quiere decir que nos corresponde una región climática tipo R3. Y nuestra clasificación del tránsito de diseño
tenemos en cuenta que nuestro número de ojos equivalentes está entre 4 y 6 millones, se clasifica como un T4. Esto nos va a llevar a esta tabla que nos indica las proporciones eh, para este tipo de clasificaciones. La tenemos ubicada en este cuadro. Igualmente escogemos las tres capas en los tres métodos para poder realizar un análisis entre ellas. Eh, Aquí ubicamos la- las guías del INVIES para ubicar nuestro triturado eh, dentro de sus bases de referencia. Ya con esta información ingresamos al tema del presupuesto con la guía de análisis de precios unitarios como referencia en envías en el periodo del 2023 para el Huila. Eh, ya teniendo todos nuestros cálculos realizados, podemos hacer unas comparativas entre el método Invías, el método ASHO y el método Shell. Aquí podemos ver, digamos, con los precios que el método ASHO es muchísimo más costoso. Le sigue el método Invías y le sigue el método Shell. El ASHO le da más prevalencia al espesor de la capa asfáltica y por eso podemos notar que su elevado costo. Su elevado costo. Entonces, en Colombia, por lo general, se utiliza el método del INVIES, pero también incluye la motivación del costo. Buenas tardes, profe. Mi nombre es Germán Urrego. Bueno, me corresponde explicar el diseño de pavimento rígido. Tenemos los datos de entrada que son los mismos que vienen de la actividad 1. Tenemos el CBR de 4.5%, el tránsito de 16.700.000 aproximadamente, temperatura W más de 28.34 grados y la precipitación en milímetros de 1220.9. Bueno, entonces con la metodología del Invías tenemos que nuestro tránsito está entre 9 a 17 millones. Corresponde a la categoría T4. La subrasante, como el CBR está en 4.5, quedaría entre 2 y 5, está en S2. Como nuestro tránsito es mayor a 5 millones de ejes equivalentes, nos quedaría en NT3. Y el módulo de rotura nos quedaría para NT3 en 4.2 megapascales. Vemos que la vía nacional de estudio tiene bermas y por ser de alto tráfico, entonces pues debe tener dovelas. Entonces acá de acuerdo a la cartilla, tenemos que es un T4 y nos plantea diferentes alternativas de suelo natural con una capa de 15 centímetros de base granular o sobre una capa de 15 centímetros de base estabilizada con cemento. Estas son las tres diferentes opciones. El espesor del concreto rígido sería de 27, 26 y 22 centímetros para cada uno. Aquí ya por la metodología de la ASTO tenemos los mismos datos de entrada. Por ser una arteria principal, tenemos que tener un nivel de confianza del 90%, una desviación estándar de menos 1.82. Por ser una vía nueva, tenemos que tener un un índice de un
error normal combinado de 0.35. Tenemos para 4.2 megapascales, tenemos 609.2 PSI y calculamos el K para la subrasante para saber con un CDR menor al 10%, entonces nos da 36.8 megapascales por metro. Si vamos a trabajar con una capa de subbase de 15 centímetros, entonces aquí hacemos la regla de 3 de 20, 26, 30, 36, 8 y 40, 49. Entonces nos da para 36.8 megapascales, nos da el módulo de subrasante subbase de 167.5 psi. El coeficiente de drenaje, trabajamos el de la ASTO, que es de 1. Entonces aquí en esta gráfica tiene que ver con el módulo efectivo, que es donde nos trabaja la subrasante con la subbase. Entonces tenemos acá que es para 1 y si le sacamos nos queda trabajando con un K de 60. Entonces vemos que pasó de 167.5 a 60 el módulo. Bueno, tenemos el coeficiente de transferencia de cargas de 3.1. Pues como acabamos de decir, va a tener bermas en concreto, va a tener transferencias de carga y por juntas, sin refuerzo en las losas. Entonces por eso tomamos 3.1, aplicamos las fórmulas para obtener el módulo elástico del concreto. Entonces con base al módulo de rotura nos da igual a 3.74 por 10 a la 6 PSI. Entonces nos vamos al monograma de la ASTO y acá vemos que obtenemos un espesor de 11.4 pulgadas, que equivalen a 29 centímetros, que sería en este caso de concreto rígido de 4.2 megapascales. Y quedaría sobre un espesor de su base granular de 15 centímetros. Si lo hacemos con el programa de la ASTO, nos da exactamente el valor de 11.4 pulgadas. Por tanto, nuestra estructura para la ASTO es de 0.29 metros de espesor de concreto rígido y 0.15 metros de base granular. Bueno, aquí para los pasadores de carga, entonces está entre 29 y 30. Entonces se recomienda varilla de 1,5 pulgada, una longitud de 50 centímetros, separados cada 30 centímetros. Y para las varillas de anclaje, entonces una longitud de 65 centímetros, separados cada 60 centímetros para carril de 3.65 metros como en este caso. Ahora pasamos a la metodología de la PCA. Entonces, como tenemos nuestra serie histórica de tránsito, tenemos los TPD proyectados, sacamos un promedio de la tasa de crecimiento. Luego, bajo la metodología de la PCA, para el estudio de tránsito,
Entonces, las cargas para tener el número de repeticiones por eje y hacemos el respectivo cálculo. Tenemos un factor de seguridad para autopistas y caminos de alto volumen de 1.2. Entonces hacemos el método de tanteo cogiendo el promedio entre el Invías y la ASTO y nos da un espesor de 28 centímetros. Esas son las repeticiones esperadas que ya habíamos calculado arriba. Y comenzamos a hacer todo el procedimiento de la metodología de la PCA para calcular las repeticiones admisibles. Entonces, el espesor de losa propuesto, los esfuerzos para la subbase, para el eje sencillo como para el tándem, como para el tríden, con berma y con dovelas. Entonces obtenemos nuestra relación de esfuerzo por el módulo de rotura. Vamos a la gráfica de relación de esfuerzos y vemos que no corta con ninguna parte de las repeticiones admisibles. Entonces estamos sobrados ahí con eso. Entonces, con el factor de erosión, hacemos lo mismo. Para nuestro espesor propuesto de 28 centímetros, con los factores de erosión para el eje sencillo, el tándem, el tríden, y miramos el gráfico de factor de erosión y vemos que tampoco nos corta en nada con las repeticiones admisibles. Entonces, significa que debemos bajar el espesor. Intentamos ahora con un espesor de 26 centímetros y hacemos el mismo procedimiento. Vemos que por fatiga no corta. Hacemos el mismo ejercicio para erosión y vemos que acá sí corta. Entonces si hay un consumo en erosión, lo que es, si nos dirigimos a la hoja de cálculo y vemos que tenemos un consumo por erosión del 15%. Entonces ya con esto nos damos cuenta que ya cumple y nos quedaría el pavimento rígido de 26 centímetros. Entonces hacemos lo mismo que hicimos en el caso anterior con los pasadores de carga y con los de anclaje. Aplicamos la metodología que vimos en clase para modelar las losas y decidimos dejar las losas cuadradas de 365 por 365. Iniciamos con el tema de presupuesto. Entonces, por el tránsito tenemos materiales granulares clase A y vemos con los precios de Regional Huila y sacamos nuestros precios con AIU. Aquí sacamos el presupuesto para cada una de las estructuras con el Invías, con ASTO y con PCA y vemos que la más costosa es con la metodología ASTO, sigue el Invías y por último la PCA. Vemos que hay una pequeña diferencia entre la PCA y el Invías y la más costosa pues la ASTO. Y hacemos el análisis y lo que se ve es que el Invías trabaja con base granular, mientras que Dastos con su base granular y PCA también con su base granular. Se puede apreciar
que el aporte de la base granular hace que se reduzca el espesor 1, 2, 3 centímetros, el espesor del concreto rígido, en el método Limbias, lo cual puede ser muy representativo en cuanto a costos, ya que lo más costoso es la capa de rodadura. Entonces, en esto, con las bases nos quedan 29 de espesor y la PCA con 26. Entonces, ya como recomendación por tema de costos, pues vemos que la metodología de limpieza es buena para trabajar. Aquí está la explicación de lo que acabo de decir. Aquí podemos, aquí podemos ver y analizar entre qué escoger entre el asfalto y el pavimento rígido. En este caso nos quedamos con el pavimento rígido porque la inversión es más alta, pero a la larga tiene menos mantenimiento y además una mejor durabilidad. Mientras que con el flexible hay bastante costos de mantenimiento, reparaciones, rehabilitaciones y hace que el análisis, en nuestro caso, nos fuimos por el tema de pavimento rígido. Muchas gracias.